no os entretenemos mucho por si tenéis que hacer cosas más majestuosas que estas también. Cuando digáis, empezamos. ¿Sí? Pues nada, agradeceros vuestra presencia en esta convocatoria. Hace unos días hicimos una convocatoria en la ciudad de Cáceres, en el Centro de Formación Deportiva de la ciudad deportiva, para hablar de una publicación que una abogada extremeña, cacereña, María José López, había hecho con un título que era Mujer, discriminación y deporte. En ese libro se analizan algunas de las situaciones de discriminación de género que se siguen produciendo en la práctica del deporte por parte de las mujeres, fundamentalmente debido a la ausencia de profesionalización de nuestras ligas y nuestras competiciones deportivas y a una legislación deportiva de los años 90 que no se adapta para nada a la realidad y a las necesidades de las mujeres. Por eso, este año, desde la Junta de Extremadura, nos estamos comprometiendo con el Consejo Superior de Deporte y en el trámite parlamentario, en una comisión de estudios que se ha creado en el Senado, a participar, a impulsar, a modificar esas normas que dificultan la práctica deportiva de las mujeres. Pese al reconocimiento de las deportistas femeninas en este momento, sigue existiendo una alta descompensación, tanto en la práctica como en el liderazgo, como en el acceso a los recursos por parte de las mujeres. Y a nosotros, a diferencia de otros, nos preocupa y nos ocupa. Y como nos preocupa y nos ocupa, directamente nos metemos en ello. Y nos metemos en ello a la hora de abordar las modificaciones legislativas, pero también a la hora de impulsar programas en lo que es competencia de la Junta de Extremadura. Pondré algunos ejemplos de la situación en Extremadura, muy brevemente, como por ejemplo que hoy por hoy no haya ninguna mujer presidiendo alguna de las 47 federaciones deportivas que existen en nuestra región, o que tan solo el 37% de las deportistas de alto rendimiento sean mujeres. Son cuestiones sobre las que queremos abordar directamente desde un programa Mujeres 2018. Es muy difícil decir mujeres y tener acento extremeño, pero entender la nomenclatura mujeres en Extremadura en el año 2018, que ocupaba a la mitad prácticamente de la Consejería de Cultura e Igualdad. Podíamos haber invitado también al director general de Juventud, porque también tienen una alta incidencia de participación de gente joven, pero muy directamente y con mucha involucración tanto del Instituto de la Mujer de Extremadura como de la Dirección General de Deportes y de la Fundación Jóvenes y Deporte. En concreto, para este año hemos planteado 16 actuaciones dentro de ese programa Mujeres 2018, que se engloban en 5 áreas de intervención distintas. Las áreas de intervención serían políticas directivas de igualdad en el deporte, formación, empoderamiento de la mujer en el deporte, actividades deportivas propias y específicas para mujeres y la creación de la Oficina de Atención a las Mujeres Deportistas extremeñas. Destacar algunas de estas actuaciones y estar a vuestra disposición, por supuesto, para poder dar información de todas las que requiráis. En cuanto al área de las políticas directivas de igualdad en el deporte, pues destacar esas actuaciones relacionadas con el patrocinio publicitario, esas actuaciones que hagan, que consigan, que persigan, que se cumplan normas como la Ley de Igualdad, que a igual competición, igual promoción, igual reconocimiento, igual premio en los eventos deportivos. No solo fomentaremos actuaciones en las que las categorías, las competiciones tengan el mismo reconocimiento para mujeres y hombres, sino que estaremos muy pendientes de esos eventos con participación pública en el que el premio por ser hombre
simplemente por el hecho de ser hombre se considera mayor que el premio por el hecho de ser mujer. Además, en ese sentido, incrementaremos las ayudas de actuaciones positivas en el ámbito de la práctica deportiva de la mujer. Son los casos, por ejemplo, del apoyo a clubs ya tremendamente reconocidos, afortunadamente reconocidos en nuestra región, como el Santa Teresa de fútbol o el Alcáceres de baloncesto, aunque también otros eventos deportivos como el apoyo y el patrocinio al Extremadura femenino, al Club Femenino Cáceres, al Club Polideportivo San Miguel, al Extremadura Arroyo de voleibol, o otros eventos que detallaré un poquito más adelante, como la celebración de un torneo VTA de tenis en Don Benito. En esa misma línea de liderazgo femenino estarán las acciones de acompañamiento y asesoramiento a candidaturas de mujeres extremeñas en el ámbito nacional para ser técnicos o directivos, aspirar a puestos de técnicos o directivos. En el ámbito de formación, una nueva celebración del Congreso Mujer, Deporte y Empresa, el 4º Congreso Mujer, Deporte y Empresa, que en esta ocasión se celebrará en la ciudad de Cáceres los días 9 y 10 de noviembre, un evento que ya se ha considerado como una demostración de liderazgo de Extremadura en esta materia, tanto en el reconocimiento y la localización de las mejores experiencias en este ámbito, como en el empoderamiento de la mujer. Si hay que hablar de una ola de empoderamiento, de una categoría de mujeres reveladas que llega por todas partes del mundo, este congreso que se desarrollará en Cáceres lleva muchos años trabajando en que eso es posible y abundará en este sentido. Dentro de ese mismo área de formación habrá otras actividades, como un curso de liderazgo y mujer y gestión del talento, y algunas novedades, como por primera vez la creación de unas becas de formación específica para mujeres para realizar cursos de técnicas, de juezas, de árbitros, unas becas que se plantearán en dos ámbitos de actuación, formación reglada y formación no reglada. En ese ámbito también de la formación y de las novedades, por primera vez, la convocatoria en este segundo semestre del año 2018 de una línea de apoyo a entidades deportivas que busquen, que promuevan actividades tendentes a que se reduzca el abandono temprano del deporte por parte de las mujeres. Y estas ayudas estarán dirigidas tanto a apoyo económico como a la adquisición de recursos y materiales que, promovidas por entidades deportivas, busquen justamente acabar con ese abandono deportivo por parte de las mujeres que se vienen produciendo a partir de los 16 años y especialmente en la llegada de la mujer a la universidad. Una nueva celebración en el ámbito del empoderamiento de la mujer en el deporte, de las píldoras Mujer y Deporte, con colaboración de Radio Televisión Española, la difusión, el reconocimiento de deportistas en el ámbito nacional, con la colaboración de los medios públicos. En este año colaborarán algunas de nuestras deportistas también ya no solo más reconocidas, sino además grandes triunfadoras en las pruebas deportivas del año 2017, muchas de ellas, como Marta Calamonte, Isabel Lingua, Paola José María, María Rico, María Teresa Urbina, Elena Ayuso, Tina María Ramos o Esperanza Mendoza, con la que también contaremos para otra actividad en el marco del día 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, en el ámbito de la formación también, en el desarrollo de una jornada sobre baloncesto en la ciudad de Cáceres. Recordar que Esperanza Mendoza es la única árbitra internacional de baloncesto, la única árbitra ACB ahora mismo en nuestro país. En ese mismo ámbito de empoderamiento de la mujer se desarrollarán también, en el marco del Congreso de Mujer, Deporte y Empresa en la ciudad de Cáceres, una nueva edición también de los premios del deporte y, como novedad,
por parte de la Fundación Jóvenes y Deporte también está previsto hacer una serie de mesas de debates, de encuentros sobre la evolución de la mujer en el deporte, también en colaboración en el marco del Museo Extremeño del Deporte. Hace unos días firmábamos, en presencia del presidente del COE y el presidente de la Junta de Extremadura, una nueva edición del programa Todos Olímpicos. Ya se han desbordado las peticiones para participar por parte de centros educativos en el programa Todos Olímpicos. Bueno, pues esta es una vuelta de tuerca más. Si en Todos Olímpicos son justamente dos deportistas, Nuria Cabanillas y Laura Campos, las que participan, abrimos la oferta también a que veamos la evolución de la mujer en el deporte y haya actuaciones directamente también en el marco de los centros educativos. En esa misma línea, una campaña de igualdad en valores, otras acciones como esa que contaba de las jornadas de baloncesto con la presencia de Esperanza Mendoza, actividades deportivas específicas, 16 eventos en ambas provincias, 8 y 8 del circuito Mujer y Deporte, reedición de las carreras de la mujer, tanto de la carrera de la mujer como de las quedadas de la mujer, en las que esperamos, son más que reconocidas las de Villanueva y Arroyo de la Luz, pero también habrá quedadas en Campanario, Don Benito, Alisera y Casar de Cáceres. Esperamos la participación de al menos 5.500 mujeres. Esto del deporte es siempre un afán de superación. Batir más récords, batir más metas, significa también romper los índices de participación y conseguir que cada vez también nosotras aspiremos a más en cuanto a la participación de estos eventos populares. En ese mismo bloque de intervenciones también la iniciativa I+D+T, de realización de competiciones de carácter internacional, tanto de ligas como de torneos, con España y Portugal, con nuestros clubes y nuestras ligas más pequeñitos, con la presentación de la posibilidad también de que los alevines puedan participar en eventos de carácter internacional, las alevines puedan participar también en eventos de carácter internacional. Una nueva edición, la tercera, del torneo de tenis de Ciudad de Don Benito. Sabéis que es un torneo que es puntuable en el circuito de tenis femenino. Está prevista la participación de cerca de 100 jugadoras y se reparten 55 puntos del torneo internacional de tenis. Así que es un torneo altamente atractivo y que se está consolidando ya en nuestra comunidad autónoma. Y, en última instancia, el mantenimiento de esta oficina de atención a mujeres deportistas extremeñas que ponga a disposición todos estos recursos que tienen una valoración económica en este momento para el desarrollo de estas 16 actuaciones de 450.000 euros. Este es el programa que presentamos y eso es lo que nos ocupa para acabar con la brecha de género en el deporte también. ¿Perdona? Las jornadas de baloncesto el 8 de marzo. En la Facultad de Ciencias del Deporte, si no me falla la memoria. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta sobre el programa. A mí sí que me gustaría también conocer la opinión de la consejera o de la directora del IMEX sobre esa huelga feminista que está liderando la Comisión 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Gracias. Bueno, pues sabéis que las organizaciones sindicales están promoviendo, dentro del marco de la huelga feminista, un paro de 1 hora por la mañana y un paro de 1 hora por la tarde. No es competencia de la Administración, pero no nos importará nada que la gente se sume a ese paro de por la mañana y por la tarde convocado por las organizaciones sindicales. Sobre todo después de su última palabra en una entrevista en Onda Cero, ¿no? ¿Qué piensa la consejera sobre esa
negativa de Rajoy a no entrar en ese tema. Bueno, Rajoy se podrá negar todas las veces que quiera, pero va a tener iniciativas legislativas, ya tiene iniciativas legislativas sobre una ley de igualdad salarial que combata la brecha de género. Y le guste o no le guste al presidente del Gobierno, otras instituciones y la sociedad española y la sociedad extremeña sí reclamaremos esa aprobación de leyes de igualdad salarial. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias.